SER Podcast. Tengo una duda. Bueno, tengo muchas dudas. Pero hay una en concreto que estos días me ronda mucho por la cabeza. Porque además, joder, como todo va tan deprisa, pararse un momento no es fácil, ¿eh? Pero creo que lo he conseguido. Vamos a ver. Yo ya sé cómo está el mundo, ya conocemos los vientos que soplan de intolerancia, de autoritarismo, de antifeminismo, así como aires de contrarreforma, ¿no? De guerra incluso, claro. Ya sabemos cuál es el panorama, pero, ahí viene mi duda, si la sociedad española puede presumir, y con razón, de ser solidaria y empática, si es capaz de movilizarse en tragedias como la Dana, que en mitad del drama y de la incompetencia extendieron una sensación de orgullo civil descomunal, si es capaz de prestar ayuda al exterior en grandes catástrofes, yo qué sé, el terremoto de Haití, por ejemplo, de manifestarse masivamente contra el genocidio en Gaza, si somos líderes mundiales en donación de órganos para trasplantes desde hace un montón de tiempo, si disponemos de un tejido de ONGs y voluntariado espectacular, bueno, y más, que podríamos decir, pero ahí va la duda, o la pregunta, ¿esta misma sociedad va a aceptar como si tal cosa que la xenofobia y el racismo, que son primos hermanos, no es lo mismo, pero son primos hermanos, acaben teniendo rango de ley? Yo no voy a entrar en más detalles, todo el mundo sabe lo que hay, pero creo que la pregunta como ciudadanos es pertinente hacérsela y ojalá algún día no tengamos que avergonzarnos de la respuesta. Bienvenidos a La Ventana. Marta del Vado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Isaías tardes. Lafuente, buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Mallorca, Matías Valles, bienvenido. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, Carles. ¿Dónde te mueves mejor, en las dudas o en las certezas, Matías? No, siempre como Julieta Venegas, en las dudas de esta canción. Sí, sí. ¿Y vosotros? Bueno, a mí sí que me gusta dudar y me gusta cuestionarme casi todo. A mí también. Incluso buscar la doble respuesta para después yo mismo optar por una de ellas, ¿no? Porque hay temas complejos Sí, y hay claro, temas claro. que tienen muchas aristas y conviene siempre ponerse en todas las aristas y verlas todas para obtener desde el sentido común una respuesta Lo razonable. que pasa es que hay veces que está como peor valorada, ¿no? La duda, Sí, como una sí. persona que sienta cátedra o que tiene una posición muy clara sobre todo, ¿no? Se considera una persona más segura cuando, bueno, en realidad, en mi caso, ¿no? Tengo dudas casi por Yo no me fío de parte. nadie. Yo no me fío de nadie que no dude. Y por Fíjate, cierto, si todo el conocimiento y la filosofía nació del solo Claro, sé que no sé exacto. nada, el reconocimiento de la ignorancia te lleva a saber, pues yo creo que también el reconocimiento de la duda te lleva a alguna certeza. Siempre en cuestión, pero... Es el dudo luego existo, ¿no era así? Dudo luego existo. Era exactamente la frase. Pero estaba claro, como decías, Carles, al principio, que vivimos tiempos de convicciones, de convicciones sí. cerradas, Sí, sí. radicales, extremas Sí. y sin excepción, Bueno. no se admite la excepción. Pero fíjate, Isaías ha mencionado lo de temas complejos. El lunes pasado abordamos uno muy complejo y muy sensible aquí al abrir la ventana, Ajá. que fue este proceso de excarcelaciones temporales, de semilibertades, de etarras, algunos incluso antiguos dirigentes de la banda, que están generando mucho debate político, social, judicial. Estuvimos hablando con la magistrada Inés Soria, que actualmente es asesora penitenciaria del gobierno vasco, y le pusimos, le preguntábamos, le planteábamos nuestras dudas, ¿no? Y una era que hay un artículo concreto del Código, que es el 100.2, que permite, en casos excepcionales, este tipo de excarcelaciones.
Y creo que fue Pablo Ordaz que le dijo, bueno, pero ¿por qué tanta prisa, no? ¿Por qué no esperar si el gobierno vasco, en este caso, el Departamento de Justicia, decide que pueden acogerse a esto? ¿Por qué no esperar a que lo ratifique una autoridad judicial? Ella nos daba esta explicación. Es verdad que es un régimen excepcional, no solo está previsto para casos como los indicados, que también, sino también cuando la persona interna está llevando a cabo un tratamiento penitenciario que conlleva una serie de actividades y en un momento determinado de su evolución se considera que es adecuado o conveniente que empiece a conectar con fuera, ¿no?, del centro penitenciario, con la sociedad, bien a través de actividades que están perfectamente definidas. Por lo tanto, lo que se aprueba, lo que se estructura es un plan de ejecución que tiene que ir directamente conectado con lo que ya estaba haciendo anteriormente, con esa evolución. Es cierto que es excepcional y es cierto también que el porcentaje de personas penadas con esta aplicación del 100.2 es más alto en el caso de banda armada que en el resto de los internos, pero también tiene su explicación. Es una figura que conecta muy bien cuando el tiempo de cumplimiento de la pena ha sido elevado durante bastantes años dentro del centro penitenciario, porque son los supuestos en los que más es necesario conectar progresivamente con el exterior para poder volver a recuperar habilidades sociales, laborales, desempeño de determinadas actividades o formativas. Por lo tanto, las personas con penas mucho más cortas, 3-4 años, es más innecesario esta clasificación y pasan directamente a lo mejor al tercer grado. En cambio, cuando se llevan 15, 16, 20, 22 años, es más adecuado. ¿Por qué la aprobación es posterior? Bueno, realmente es que lo establece así el reglamento. Nosotros, pues, si fuera al revés, pues se haría igual que los terceros grados, pero se establece que sea posterior, imagino que también para no interrumpir ese programa o esa intervención que ya está desarrollando el interno mucho antes de esa salida al exterior. Son explicaciones que parecen muy sólidas, ¿no? Sí. Bueno, pues no han sido suficientes para el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, que hoy mismo ha revocado las semilibertades otorgadas a la exjefa de Tamboto y a otro etarra que responde al apellido de Carasa Torre. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son Buenas los tardes, argumentos del juez de vigilancia para decir que no? Bueno, pues recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada Amboto, que fueron hasta 10 asesinatos. Recalca que el gobierno vasco debió justificar de forma reforzada la aplicación del régimen de semilibertad, analizar su comportamiento mediante un sistema de permisos progresivos. Solo había obtenido uno y tienen que, la norma establece, el régimen penitenciario, que deben ser concedidos muchos permisos, observar cómo actúa en ello, su comportamiento y de qué forma se reinserta en la sociedad, y a partir de ahí, aplicar estas medidas, ¿no? Y motivar la necesidad de adoptar, de aplicar el artículo 100.2 que permite esas excarcelaciones anticipadas sin intervención de un juez. Por todo ello, el magistrado José Luis Castro, que no es ningún talibán, que es un hombre que lleva muchos años al frente del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y que tiene una especial sensibilidad con los internos, sea cual sea los crímenes que hayan podido cometer, pues con ello deniega esta situación, este permiso, esta situación de semilibertad para Amboto y también para otro de los etarras, Juan Ramón Carasa Torre, y ordena que vuelvan a prisión. Esta medida queda abandonada. Y además, Carlas, el juez propone al legislador la reforma de ese mismo artículo 102. Eso es importante. Expone, claro, dice que se están creando falsas expectativas a los penados y desasosiego innecesario a las víctimas y al conjunto de los ciudadanos, es literal, cuando se adopta esta medida sin que haya pasado por el tamiz de una decisión judicial, que es al final el que tiene que responder al respecto. Y por lo tanto, está proponiendo también en esa resolución, en ese auto al que hemos tenido acceso, por el que deniega la semilibertad a Amboto, que el legislador tome nota de esto y modifique ese artículo 100.2. Hay otro dirigente de ETA, Cherokee, al que también se le aplica este 100.2. No sé si dice algo el juez de él.
Está pendiente de resolución, Claro, está pendiente de análisis. Lo que sí que ha aprobado el magistrado en el día de hoy es un permiso de 6 días. Tiene en cuenta que Cherokee pues está teniendo un comportamiento muy bueno dentro de la prisión, que ha reconocido los delitos y que se arrepiente de ellos y que está colaborando con las víctimas y bueno, está en estos momentos pues en ese camino. Está en situación de semilibertad y está pendiente de revisión por parte del magistrado. Gracias, Miguel Ángel Campos. Te dejamos, que tienes juicio de la Kitchen. Y esto es un no parar. Aquí estamos, ya ha declarado hace unos instantes Arturo González Panero, alias El Albondiguilla. Sí. Ahora mismo se acaba de sentar Javier Iglesias, alias El Largo. Y a lo largo de la tarde también tendremos a Ignacio López del Hierro, alias El Polla, el exmarido de María Dolores de Cospedal. Javier Iglesias, el que declara ahora mismo, es muy relevante su declaración de este abogado. Según la declaración de Bárcenas, Iglesias era el enviado del Partido Popular para realizar proposiciones al extesorero del PP. En un primer momento propuso sobornarle, pagarle 500.000 euros a cambio de que él redactara otra contabilidad manuscrita para desacreditar la que había publicado el diario El País, y cuando fracasó aquella situación, según palabras de Bárcenas, fue a prisión a verle y le llegó a amenazar con que su esposa acabaría con sus huesos en la cárcel si cantaba. Todo esto es la previa de lo que nos espera para mañana a partir de las 10 de la mañana. Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno, señalado por Bárcenas y también por el inspector principal de la Gürtel, por Gonzalo Fraga, como el asturiano o el Barbas, que tenía un papel jerárquico dentro de la organización, declara como testigo a partir de las 10, y después María Dolores de Cospedal. Hay que hacer un día una lista de seudónimos de esta trama, yo creo que se debería, Miguel Ángel, abrir una causa contra los que ponen este tipo de apodos, ¿no? Porque no será delito, pero desde luego hay algunos que tienen delitos. Bueno, muchos de ellos fueron obra del propio Villarejo. Bueno, es que claro, también tiene delitos. Venga, un abrazo, Miguel Ángel, cuídate. Otro grande adiós. En Radio Bilbao, John Rojar, Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Hay alguna reacción o algún comentario por parte del gobierno o de las víctimas sobre esta decisión del juez de vigilancia penitenciaria de la audiencia? Bueno, pues el gobierno vasco no da una respuesta oficial, no lo hace nunca con estos casos, tampoco cuando la decisión judicial es favorable a la decisión que ellos han tomado. Aunque eso sí, fuentes del Departamento de Justicia, del gobierno de Pradales, sí que nos han señalado un respeto absoluto a las decisiones judiciales, aunque subrayando también que se está aplicando el marco legal vigente en la actualidad. De hecho, sobre ese artículo 100.2, el que el juez ha pedido revisar a los legisladores, bueno, el departamento recuerda que forma parte de los mecanismos de garantía de los que nos hemos dotado en el Estado de Derecho y que es un sistema plenamente garantista. Insisten por eso en que no hay ninguna ilegalidad y que es simplemente una diferente ponderación entre los fines de la pena, la reinserción y la retribución. Desde luego, por parte de las víctimas, la visión es muy, muy diferente. La presidenta de Covite, Consuelo Ordúñez, acabamos de hablar con ella, nos dice, de hecho, que ahora mismo está leyendo y repasando, estudiando esos autos que le ha enviado el juez Castro, y ha empezado por el de Juan Ramón Carasatorre. Es bastante lógico que haya empezado por el de Carasatorre, porque Carasatorre, entre los numerosos asesinatos por los que fue condenado por el asesinato del hermano de Consuelo Ordóñez, del concejal popular Gregorio Ordóñez. Bueno, Consuelo Ordóñez se queja de que lleva en semilibertad desde el 6 de enero, que la decisión llega tarde, pero sí dice también que más vale tarde que nunca, porque todo esto, dice, es un despropósito. Es todo un despropósito. Me alegro que por fin, pues sí, porque eso sí que nos hace confiar en la justicia, ¿no? Que Castro, el juez de vigilancia penitenciaria, pues hombre, sí que lo hubiera pedido, que lo hubiera resuelto bastante antes, cuando ya se sabía que no cumplía con ninguno de los requisitos legales. Pero bueno, más vale tarde que nunca, para poder, aunque sea de vez en cuando, creer más que en la justicia, en algunos jueces, porque yo en la justicia no creo de este país. Es muy crítica Consuelo Ordóñez, que también habla de que ese artículo 100.2 considera que se está usando para sacar a los presos de ETA de la cárcel como pago político a Bildu. Vuelve a insistir también en que las cartas de arrepentimiento no tienen para ella ninguna validez. Gracias, John. Un abrazo, compañero. Hasta luego. Por cierto, en la época en la que fue asesinado Gregorio Ordóñez, o fue secuestrado y asesinado Miguel Ángel Blanco, a finales de los 90, primeros de los 2000, esos fueron los años que ETA bautizó como de socialización del sufrimiento. Quiero anunciar que esta tarde en el Club de la Escucha vamos a hablar de un podcast muy interesante titulado Escoltas, la sombra que me protegía de ETA, que cuenta la historia de los 3.000 escoltas privados
que tuvieron que movilizarse deprisa y corriendo en el País Vasco cuando ETA cambió esta estrategia y amplió, digamos, el foco de sus posibles objetivos, de sus posibles víctimas. Claro, ¿qué provocó este movimiento tan apresurado y tan inesperado? Bueno, pues que el perfil de los que iban a proteger a los demás era pues así. Los escoltas privados eran un servicio de seguridad para pobres. Era el servicio de seguridad para un concejal. Pues yo me acuerdo mucho de 2 escoltas que tuve que se pasaban la vida laboral en un autobús metido, porque el protegido era un concejal del Partido Popular que era conductor de autobús. Y los tíos se ponían uno aquí y otro aquí del autobús y las 8 horas iban metidos en el autobús. Ese boom fue cuando toda España vino, que es gente de toda España, por la pasta, por el dinero. En cambio, me pagaban bien, evidentemente, porque hay una gran diferencia. Por supuesto, estamos de cobrar 1.200 euros de gente de seguridad, pelado, sin hacer horas, a cobrar 3.000, 4.000, 5.000. Nos hemos encontrado con mucha gente que era representante o era comercial y necesitaba dinero. Y yo me he hecho el curso y aquí estoy, a salvar España de los vascos, porque eso lo he oído yo. Y se pensaban que venían a Kosovo. Yo la impresión que me daba es que se pensaban que iba la gente por la calle con metralletas, con pistolas, con no sé qué, que todo el que hablaba euskera era terrorista, y eso no es un problema de ellos. A esos chavales alguien se lo ha metido en la cabeza. Si yo pienso los pros y los contras, no vengo a trabajar. Tú imagínate, yo era fijo de plantilla y trabajaba en el aeropuerto, tenía mi vida garantizada. ¿Entiendes? Estaba casado, tenía una hija, tenía un piso, o sea, tenía todo. Una de las cosas por la cual yo vine a trabajar aquí era porque yo necesitaba esa adrenalina, o sea, esa presión. Es un podcast interesantísimo, el que presentaremos hoy en nuestro Club de la Escucha. Joder. Es una historia poco contada, además, la de los escoltas privados. Perdona, Matías, Didi. No, como habláis, el asesinato de Gregorio Ordóñez fue revisitado en cine por La Infiltrada, que fue un éxito inesperado de taquilla, demostró la pasión que todavía existe por estos temas. Y yo solo quería decir, a mí me parece un poco idealizada la visión de la magistrada Inés Soria el lunes en el programa. La respeto totalmente, por supuesto es magistrada, es decir, ella sabe y yo no. Ahora bien, también esta opinión de endurecimiento de las penas, porque el endurecimiento de las penas no tiene límites. Es decir, voy a decir un caso... No es nuestro sistema, además. Exacto, pero hay un caso real ahora mismo en Estados Unidos, que hay un movimiento, por supuesto, de la derecha, de los MAGA, trampistas radicales, etcétera, que es la ejecución pública de los asesinos de niños. Es decir, esto se está defendiendo públicamente, que al que mata a un niño, pues se le ejecute públicamente porque el daño que ha causado, el desastre. Claro, esto no tiene límite y no tiene ningún razonamiento. Es decir, ya no es que yo crea en la reinserción. Los asesinos pues serán asesinos, se puede prescindir de ellos, no cambia su valoración moral. Ahora, la ley tiene que cumplirse y si hay un artículo 100.2, pues tiene que aplicarse con la interpretación que le den los jueces, que son seres humanos falibles como nosotros y con la voluntad que sea. Y lo que no se puede mantener es una situación infinita, porque eso es que está prohibido. Aunque hayamos reinventado en España la cadena perpetua con esta prisión permanente revisable, no existe en el derecho penal español y no tiene ningún sentido. Claro, y hay que recordar cosas básicas, Matías, y es que un endurecimiento de las penas afectará a terroristas del futuro, no a los del pasado, porque este es uno de los principios básicos del derecho. Y lo que demuestra esta polémica en el País Vasco respecto a esta semilibertad de algunos presos etarras es que el derecho no es una ciencia exacta. Lo hemos comprobado con la condena del fiscal general del Estado, ¿no? Con el mismo Código Penal, con el mismo fiscal, con la misma instrucción, pues de repente 7 magistrados del Tribunal Supremo, con la misma preparación, conocimiento y autoridad, 5 dijeron que tenía que ser condenado y 2 no. Y ni los unos ni los otros, tienen posiciones, contrarias al derecho, sino que actúan conforme al derecho. Lo que yo sí que espero es que, quiero decir, si ahora se revocan algunas de estas semilibertades, aquellas que no se revoquen, bueno, pues todo el mundo le duela más o menos a una persona, y yo entiendo que a las víctimas y a los deudos de las víctimas les ha de doler, sin duda, que el asesino salga a la calle, aunque sea después de 30 años de prisión, pero bueno, por lo menos que también se respeten esas decisiones. Y que no olvidemos, y sin ningún afán de pisar callos ni molestar a nadie, no olvidemos que las víctimas del tipo que sea, en el asunto que sea, por mucho dolor que acumulen, no son las encargadas de legislar. Ni de juzgar, precisamente porque son víctimas y tienen una posición definida. Pues ya está. Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Hola Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? A ver, primera noticia relacionada con los efectos colaterales económicos de la guerra. No es ninguna broma ni para hacer gracietas, pero la guerra en Irán amenaza con disparar el precio de los condones. Lo he dicho bien, ¿no? Santiago. Sí. No me dejes mentir, lo he dicho bien, ¿no? No, perfectamente. Y esto, o sea, esta noticia es muy interesante porque pone de manifiesto que además del petróleo y del gas, y que esto es prácticamente de lo único que se habla, hay otros elementos que están involucrados por este conflicto y que el conflicto ha influido en su distribución. Por ejemplo, los fertilizantes. El 35% de los fertilizantes del mundo pasan por el estrecho de Hormuz, por ejemplo. Por ejemplo, el aluminio. Estos preservativos, estos condones, utilizan envases de aluminio, con lo cual va a encarecer el embalaje. Por otra parte, derivados de nitrógeno, que esta empresa los utiliza para el proceso de esterilización. ¿Qué empresa es, Santiago? No recuerdo, es la matriz, pero vamos, todo el mundo conocerá. Carex, es la que fabrica el Durex, por ejemplo, ¿no? Entonces, el helio, por ejemplo, el helio es un elemento que es esencial en la fabricación de microprocesadores. Es decir, se habla del petróleo y del gas, y es correcto hablar de esto, pero hay otra serie de elementos que están siendo influidos por este conflicto y que va a tener un incremento, el conflicto este va a causar un incremento en sus costes de producción y de distribución que evidentemente van a pagar los consumidores. ¿Y cuánto van a subir los precios de los preservativos? Bueno, la empresa habla de un 30%. Oh. Jolín. Bueno. A mí lo que me gusta también mucho de este tema es que se ve que no hay escapatoria de la civilización del petróleo. Desde el petróleo se sacan los plásticos, etcétera. Al principio, había uno de los topicazos de la guerra de Irán es eso de por Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial. Sí. Cada experto, la primera frase que tenía que decir es esto. Pero hay una cosa que me preocupa en lo que ha dicho Santiago, que es va a tener repercusión, va a repercutir, va a tener efectos, por supuesto dañinos y nocivos. Pero claro, estamos como con los aranceles. ¿Cuándo? Porque tampoco de momento no se puede decir que haya un gran caos de la economía mundial a fecha de hoy. Sí, ya está teniendo efectos. Por ejemplo, Lufthansa, una empresa que es archiconocida, ya está trabajando para anular 50.000 vuelos de aquí hasta octubre, porque estima que puede tener dos cosas. Dificultad de acceso al queroseno, al combustible de aviación, y precios más elevados de este combustible, con lo cual habrá que subir el precio de los pasajes y habrá destrucción de demanda, con lo cual evidentemente está preveyendo en esto. Otras compañías también han anunciado aumento de precios. Claro, en Estados Unidos está en récord histórico el precio del galón de combustible. Entonces, a ver, lo que pasa es que no es como en el 73, que en el 73 no había. Es decir, en el 73 no había petróleo, no había combustibles, colas en las gasolineras. De momento esto no ha pasado, pero los precios ya están subiendo. Bueno, pues pasemos del petróleo a la vivienda, que ayer tuvimos aquí una conversación muy interesante a propósito del plan estatal aprobado por el Consejo de Ministros, y hablamos con un experto, con Jaime Palomera, que nos retrotraía, como tú haces tan a menudo, Santiago, a los años 80, para situar como uno de los puntos clave de lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario la liberación de un montón de miles y miles de viviendas que eran públicas, viviendas de protección oficial, para que entraran en el mercado como si tal cosa. El plan aprobado ayer blinda el carácter público de estas viviendas para siempre, que eso sí se consigue, yo creo que es un cambio notable, pero más allá de eso y en general de este plan, ¿tú qué conclusión sacas, Santiago, sinceramente? Bueno, yo, esto que apuntas es correcto, esto es así.
también se va a destinar una cantidad de fondos para la rehabilitación de viviendas. Pero yo lo que más, sigo diciendo que el problema de la vivienda, con mayúscula, es la falta de oferta. Yo me fijo en uno de los apartados de esta ley que es que se va a destinar el 60% del importe a la construcción de nuevas vivienas. Es decir, la idea es que el Estado aporte una cantidad de dinero, que es el 60% de este importe, luego pondremos números, y que las comunidades autónomas aporten el 40%. Entonces, de la suma de los dos importes, pues se construirán viviendas en función de cada destino en las comunidades autónomas. Bien, haciendo 4 números y teniendo en cuenta el precio medio de el coste del metro cuadrado construido en España, a la conclusión que se llega es que si este dinero, evidentemente estos fondos, el Estado los pone encima de la mesa, y por otro lado las comunidades autónomas todas cumplen religiosamente poniendo el 40% que les toca, con este importe y considerando viviendas de 45 metros cuadrados, se podrán construir unas 94.000 viviendas en España. Muy por debajo de lo que se necesita, pero bueno. Hombre, Carlas, recordemos que el Banco de España en un informe del año pasado recordó que en España hacían falta ya 650.000 viviendas. Pero yo no sé, Santiago, tú siempre insistes en la falta de oferta, que es evidente, porque falta casa, pero yo no sé si lo que hay es exceso de demanda. Es decir, en estas famosas zonas tensionadas, que es un concepto que ahora se está haciendo casi fetiche, y estoy hablando de Baleares, Canarias, Costa del Sol, Alicante, por supuesto Madrid y Barcelona, lo que hay es demasiado construido, demasiada gente que quiere vivir, y sobre todo demasiada gente de toda Europa, por no hablar de todo el mundo, que quiere vivir en estos sitios. Es decir, es que en Baleares, en toda esta geografía que es prácticamente la litoral, no tiene sentido construir más, es que no cabe más gente, se ha llegado a ese punto. Bueno, a ver, yo, Matías, el concepto de exceso de demanda, excepto en productos, en bienes muy concretos, en periodos muy concretos, pienso en acaparamientos por guerras y desastres naturales y cosas por el estilo. Bueno, la demanda es la que es. Es decir, en España un extranjero libremente puede comprar una vivienda. Entonces, en otros países no, ¿eh? Sí, bueno, que ayer lo comentamos. Hablamos de España. Y ahora mismo, Canarias ahora mismo, es importante decirlo, Canarias ha pedido a Bruselas, a la Unión Europea, a través del presidente del Cabildo y también a través del ministro canario, de Ángel Víctor Torres, que limite las ventas a extranjeros, porque los jóvenes de Canarias y la gente no puede acceder a una vivienda. Es decir, eso... Sí, pero Matías, es que aquí la demanda está también condicionada por el territorio. Es decir, tú en un territorio donde ya no se puede construir más, no puedes seguir recibiendo demanda a través del turismo, a través de inversores extranjeros, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí habrá que poner límites. Bueno, pero esto, Isaías, se ha de hacer. Es decir, claro. En España hoy es libre cualquier persona que con dinero legal, evidentemente dinero legal, quiera adquirir una vivienda. Entonces, si eso no se regula y se da permiso para la regulación, claro, nos tenemos que ir al otro lado. Lo que falta es oferta. Entonces, yo lo que veo es que por eso he hablado de precios medios y de medias. Es decir, 94.000, no llegan a 94.000, son 93.000 y pico. Pero bueno, redondeando, 94.000 viviendas es que es de risa. Ahora, claro, Matías, tú me dirás, bueno, es que haciendo la proporción al PIB, por ejemplo, de esas 94.000 viviendas, me lo invento, 3.000 y pico tendrían que ser en Baleares, y es que no caben. Exacto, hay 160 millones. Pero hay una cosa, tú dices que el plan es tímido, Santiago, pero Sánchez no es precisamente temeroso, sino más bien temerario. En cambio, en cuanto llega a la vivienda, le da pavor. Es como si alguien le hubiera dicho, si tocas el Lego, se derrumba todo, ¿no? El genio de la lámpara le ha dicho este axioma. ¿Es así? ¿Tiene miedo de que se derrumbe todo? Yo creo que no es miedo, porque ha demostrado, como tú has dicho, que no es miedoso. Yo creo que la vivienda es un tema tabú. ¿Por qué? Porque
Hay muchos temas sociales involucrados, muchos temas económicos, entra también la banca a través de los créditos hipotecarios. Es donde yo creo que se manifiesta más el derecho de propiedad. No olvidemos que por un artilugio estadístico la vivienda habitual se considera riqueza, lo cual me parece un absurdo. Entonces, yo creo que es aquello de esto mejor no tocarlo. Yo creo que es eso. Mira, una historia no son dos en realidad, y que bajan un poquito al nivel del minimalismo cotidiano, lo de la historia de la vivienda. Hace unos días, un usuario de X, de Twitter, colgó un mensaje diciendo: oferta de trabajo, mi amiga Anaí Meléndez no encuentra a nadie para trabajar en su restaurante de Caín de Nava del Rey, en Valladolid, ofrece un contrato a tiempo completo, buenas condiciones, ayudamos a encontrar casa y tal. Vale, 2 días después la plaza se había cubierto. Y dices, coño, esto es una buena noticia, muy bien. Pero si rascamos un poquito más, la historia de la propia Anaí Meléndez, propietaria de este restaurante, es una mujer joven de Nava del Rey, que como tantos jóvenes de la España vacía, un día pues se marcha a Madrid, tiene que emigrar, no por gusto, pero tiene que hacerlo. Después de unos años, ¿qué pasa? Que el mercado de la vivienda la expulsa, pero vamos, a patadas de Madrid. ¿Y qué hace? Volver a su pueblo para abrir el restaurante, para apostar por productos de la tierra. Mira, el lunes estuvo en El Faro con Mara Torres y así contaba su historia. Yo estudié en Valladolid, fui a la universidad y como muchos tantos que estamos aquí en el medio rural y en la Castilla profunda, te decían estudia y vete. Entonces fue lo que hice, lo que te dice todo el mundo. Y me fui a Madrid y allí ejercí de publicista 11 años. He rodado por muchos barrios, Chamartín, Malasaña, Embajadores, siempre yendo cada vez más al sur por el tema de los alquileres. Y bueno, hasta que la situación se hizo insostenible y bueno, yo siempre he tenido como foco principal volverme a vivir al pueblo, y llegó un momento en el que dije que mira, corto con todo y mando la publicidad al baúl de los recuerdos, y ya me vine al pueblo también por una necesidad que tenía el pueblo, que era un poquito crear unas redes, y lo hice en torno a un restaurante. Somos mucha gente que hemos vuelto aquí a nuestros pueblos, hemos emprendido un negocio y entre todos pues creo que estamos llamando bastante la atención, porque también nuestras calidades de vida están mejor que en las ciudades, o por lo menos es lo que es la sensación que tengo. Y bueno, tener una mejor calidad de vida y más control de tu tiempo y de lo que tú deseas hacer, yo creo que es triunfo, de verdad. Carlos Cano, buenas tardes. Hola, Francina. Carlos Cano es el responsable del espacio gastronómico de esta casa, el GastroSer, y acaba de ser elegido como el mejor periodista gastronómico por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Enhorabuena, lo primero. Muchas gracias. Yo supongo, esta en concreto no lo sé, pero que conoces más de una historia como esta de Anaí, ¿no? Unas cuantas, sí. Muchos cocineros que han empezado en una gran ciudad y que al final, cuando hacen números, empiezan a cuadrar inversiones, ven que el esfuerzo igual no les merece la pena y apuestan por volver a casa. Hay bastantes casos, sí. ¿Se puede hacer, bueno, tú lo haces, pero vamos, te lo pregunto, un periodismo gastronómico crítico y comprometido también desde este ámbito? Porque es una de las cosas que han valorado para darte el premio, claro. Bueno, yo creo que formo parte de una generación, yo tengo 43 años, que de alguna manera, después de muchos años viendo cómo la creatividad lo eclipsaba todo, hemos movido un poco el foco hacia una visión más social de la gastronomía, y de repente nos interesa el problema de vivienda que afecta a los chefs, o la precariedad, o que en la última gala de la guía Michelin, y a los trabajadores de hostelería, desde luego, fundamentalmente, claro. Sí, camareros, gente que viene de otros países y que igual no lo está pasando del todo bien, o que en la última gala de Michelin en la foto salieran 2 mujeres de 39 estrellas en total, ¿no? Pertenezco a una generación que eso no le parece normal, no le parece lógico, y además de hablar de lo bueno que están los platos, de lo maravillosos que son nuestros productos, de la pasión de mucha de la gente de este sector, pues también nos fijamos en esas cosas, o de lo mal que se comen en algunos hospitales públicos también. A ver esto. Bueno, esto ya lo hemos comentado más de una vez. De hecho, hay un libro publicado que el otro día en Hoy por Hoy estuvo una invitada, hablando de eso precisamente. Sí, pues claro, sí, también de eso es información y periodismo gastronómico. Totalmente. Tienes toda la razón. Sí, yo creo que al final los periodistas gastronómicos cumplimos una función pública, que es la de recomendar restaurantes, que es algo que todo el mundo que pueda, pues en algún momento se lo quiere permitir y quiere disfrutar de ello, y tiene que haber alguien que recomiende. Pero
también es verdad que esto ha cambiado mucho, ¿no? Ya no hay críticos tan poderosos como podía haber hace 20 años. No hay bolleros de los fogones. Queda alguno. Queda alguno todavía. Pero ahora se lo reparte con algunos influencers que visitan muchos restaurantes, más de los que puede visitar un periodista. Y en fin, está todo muy repartido, ¿no? Pero creo que sí que desde el periodismo tenemos que preocuparnos de otras cosas que igual a los influencers no les interesan tanto, que igual a las empresas que ponen el dinero en los congresos y en las grandes ferias no les interesa tanto, pero que a la gente normal y corriente sí que le interesa. Hay un movimiento, por ejemplo, ahora hablamos de restaurantes fundamentalmente de Madrid, que son los que más conocemos algunos ahora últimamente, pero que también ocurre en otras partes de España, que es un movimiento en pro de la conciliación. Es decir, hay restaurantes que ajustan los horarios y los días de libranza a las necesidades de una plantilla. Mira, el domingo pasado, voy a poner un ejemplo concreto además, estuvimos con unos amigos comiendo en el restaurante que tiene Alberto Chicote en Madrid, que es su primer restaurante, el suyo propio, y la verdad que, en fin, ya aprovecho para... Es magnífico. Porque es verdad que a lo mejor al ser un chef que sale por la tele y dice, bueno, y tal, no, es de una, en fin, opinión personal. Se come muy bien. Se come muy, 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 muy bien. Bueno, pues tienen ajustado el descanso de la plantilla 2 días y medio con horarios concretos para conciliar todo el mundo. Todo el equipo se va y todo el equipo vuelve. Mira, el restaurante, y como hay muchos ejemplos. El Pompa y el Verbena, que están en Barcelona, tienen un método muy peculiar. Es que hacen 2 turnos de cena. Uno a las 7 y otro a las 9. A las 9 menos 5 todo el mundo sale y todos los cocineros de repente se ponen a barrer, a recoger las mesas, a limpiar, y entra un segundo turno. Ellos hacen 8 horas seguidas. Dan 2 comidas una detrás de otra y así pues tienen un horario parecido al que puede tener cualquiera. Restaurante Angelita en Madrid también, ya no dan comida al mediodía, abren a las 5:30 y cierran a lo que dé pues hasta las 12, ¿no? Hasta es que la vida con niños pequeños es complicada. Bueno, claro, pero si la vida en general, Matías, perdona. No, que le iba a decir a Carlos que entonces se ha arruinado esta imagen del restaurante, sobre todo el de Estrella Michelin, como dureza, como una sala de prisión, lo del nómada danés, ¿no? Que creo que es el caso más dramático y más radical, ¿no? Que era una auténtica sala de torturas, con el chef incluso clavando tenedores a sus cocineros mientras estaban trabajando y cara al público. ¿Esto se ha acabado? O sea, vamos a un modelo más humano. Yo creo que sí. Creo que aún no lo sabemos todo sobre este asunto. Estamos en ello, pero creo que hay un cambio de paradigma, que venimos de una hostelería pues muy esclava, muy autoritaria y muy esclava, en la que el sacrificio era pues casi un sinónimo de pasión, no había diferencia. Y ahora no, ahora pues los derechos laborales, como en cualquier otro ámbito, tienen que estar ahí. Santiago, en este sector de la hostelería y de la gastronomía en concreto, de las cocinas y tal, ¿la inteligencia artificial va a influir también? Te lo digo porque está influyendo ya. Está influyendo. ¿Pero está influyendo en el sentido de amenazar puestos de trabajo? Esto no lo sé, pero... Porque hay un informe de Goldman Sachs que habla de 300 millones de empleo en todo el mundo que están expuestos a la automatización y podrían perderse. Sí. Lo que pasa es que también Goldman Sachs tiene un informe en el que habla, en el que dice que únicamente el 98% de la inversión que hasta ahora se ha ejecutado en IA ha tenido retorno. Es decir, aquí estamos mezclando 2 cosas. Una es las enormes cantidades de inversión que hace falta meter en IA. En Estados Unidos se está hablando de $7 billones en los próximos años en distintos ámbitos, pero claro, una inversión en el sistema capitalista es necesaria, útil, etcétera, etcétera, si tiene un retorno. Si resulta que no tiene ese retorno, claro, entonces esos 300 millones de puestos de trabajo, que yo creo que incluso pueden ser más, se sucederán o desaparecerán si esta inteligencia artificial consigue los objetivos que buscaba. Hay una cosa, Santiago, los futuros despedidos han empezado a tomarse la justicia por su mano, y ha sido noticia muy importante estos últimos días que han arrojado un cóctel Molotov a la casa de Sam Altman, del digamos, dueño, por decirlo de alguna manera, el creador, fundador de
de ChatGPT, y esto ha creado una auténtica conmoción, porque además en las redes los jóvenes, toda la generación Z, ha aprobado, ¿no?, esta actitud, por supuesto, totalmente indefendible y totalmente irreprochable, pero que demuestra un poco este odio que se está generando a los despidos que causa la inteligencia artificial. Bueno, y hay un cóctel molotov incruento que es el que tenemos en la mano todos los clientes, ¿no? Bien, la inteligencia artificial a lo mejor lo puede hacer todo, y a lo mejor un día nos pueden atender en un restaurante solo robots, pero también nosotros tenemos la facultad, como para ir a la taberna de Pepe, que sabe mi nombre y que sabe cuál es el vino que me gusta, ¿no? Pero claro, ahí corremos un riesgo, ¿no? Y es que la inteligencia artificial cree este nuevo modelo de negocio, por la novedad todos vayamos allí, se vayan cerrando los negocios tradicionales, y cuando al final protestemos contra los robots, nos quedemos sin los tradicionales que se han cerrado por los robots y sin los otros, ¿no? Es un asunto muy peligroso, pero bueno, yo defiendo aquí la condición del cliente, del ciudadano, que también tenemos algo que decir en la materia, ¿no? Yo sin llegar a la sustitución de personal, hablando en los restaurantes, yo pienso o en los chefs, pienso en una herramienta para poder, por ejemplo, planificar menús, planificar horarios, redacción de publicidad, distribución de movimiento de flujos dentro de los espacios. Pues la logística, es decir, casi, ¿no? Sí, no como destrucción, sino al menos de entrada, que así ya se está usando, como herramienta para facilitar y aumentar la productividad. Bueno, muy bien. Santiago, más números la próxima semana. Muy bien. Ahora vamos con la palabra del día, que no puede ser otra que cocinar. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues hoy, dedicada a Carlos Cano, nuestra palabra es cocinar, que es un verbo que tomamos del latino cocinare, que en su paso al castellano solamente suavizó el sonido Q. La familia dio después un par de sustantivos para nombrar el lugar donde se guisa, la cocina, y el oficio de quien lo hace, cocinero, que es uno de los pocos que nació ya hace 300 años, se registró con su correspondiente femenino, un acto de justicia en una España en la que el arte era masivamente desempeñado por mujeres dentro y fuera del hogar. De la misma raíz tenemos el verbo cocer, cocere en latín. A lo largo del tiempo ya ambos verbos han ido adquiriendo nuevas acepciones metafóricas. Hoy, por ejemplo, se cuecen proyectos o guerras y se cocinan pactos políticos, tramas ocultas, la Operación Kitchen, o encuestas electorales. Y también nos encontramos con personas cocidas, sin que hayan tocado en su vida un fogón. Sencillamente o sufren un calor insoportable o han bebido varias copas de más. ¿Quién no se ha cruzado con un buen cocido, no necesariamente madrileño? Y una curiosidad, a partir de cocinero se creó la palabra cocinilla para nombrar la cocina pequeña o portátil y al que se entromete en cosas domésticas que no le incumben. Que no le incumben. Sí, cuando se registró no quedaba claro si el término se refería a un hombre o genéricamente a una persona, pero resulta que en 2001, en pleno siglo XXI, los académicos lo aclararon. Cocinillas es el hombre que se entromete en cosas especialmente domésticas que no son de su incumbencia, es decir, que no son de su obligación o de su responsabilidad. Bueno, pues no quiero ser cocinillas en la academia, pero creo que la RAE debería cocinar un poquito más esta definición para no dar la sensación de que las tareas domésticas en pleno siglo XXI solo incumben a las mujeres. No es por buscar personas cocidas, Carlos, pero mientras cocinas se puede beber algo, ¿verdad? Por supuesto. La Ventana, con Carlas Francino. Mañana a esta hora estaremos frente a Radio Barcelona en la calle Cap celebrando el Día del Libro, celebrando la fiesta de Sant Jordi. Ahí estará el director, capitán y emperador de Todo por la Radio, Toni Martínez. Buenas tardes, Toni. Muy buenas, hola. Aquí estaremos. Y mañana, pues ya que hablamos de libros, fíjate, estoy pensando que las audiobiografías que envían los oyentes a La Ventana podrían ser en más de un caso, fuente de inspiración para una historia larga. Y como hace un par o 3 de días que no ponemos ninguna en antena, vamos a colocar unas cuantas. Mañana sí podemos también. Pero hoy de momento empezamos con la audiobiografía de Mar y el agua. El agua para bien y para mal. Me pusieron María del Mar. Mi primer apellido es Fuentes, soy acuario y el día que me bauticé diluviaba. De niña hasta en 2 ocasiones estuve a punto de morir ahogada. No es una exageración. La primera vez fue culpa de un caramelo que me bloqueó la garganta. La segunda me caí en un estanque cuando aún no sabía nadar.
Nunca más tuve un episodio desgraciado, salvo una vez que por poco me ahoga la pena. Y gozo de buena salud ahora que estoy recién jubilada. ¿Acaso aún es posible escapar del destino que te impone los nombres? Ay, Dios mío, el destino de los nombres. Mira, Patricia también va por ahí. Una niña con nombre de Mambo nació en un barrio obrero de Carabanchel. Le tocó la lotería al conocer al amor de su vida. No plantó árbol ni tuvo hijos, pero sí escribió 2 libros y completó 7 Ironman. Cambió el trabajo en un lujoso hotel por los altos del hipódromo para escuchar la belleza del silencio y descubrir que muchas veces menos es más. Ser buena persona y no tomarse la vida demasiado en serio le quita el sueño y al celebrar los privilegios de su vida siente el síndrome de ser una impostora. Bueno, pues es verdad que lo de los nombres da pistas, ¿eh? Mira, por ejemplo, Yaiza. Soy hija de la isla, mi padre luchó por ella y estuvo preso cuando mi hermano y yo éramos bebés y mi hermana estaba en la barriga. Nos mudamos a La Pasada, una finca que sabía a guayabo. Un día la finca y mi padre desaparecieron. Tiramos pa'lante gracias a mami y al piso de abuelo. Desde mi ventana de adulta soy consciente de la hipoteca, pero me inspira a despertar escuchando a mi hijo decir buenos días. Ahora Juanpe hace café para seguir construyendo esta isla de la que soy hija, esta isla de la que soy madre. Los nombres dan pistas en las audiobiografías. ¿Y lo de nacer en casa, por ejemplo? Mi llegada al mundo fue a casa de mi abuela, con la ayuda de una vecina matrona, en aquellos años de la posguerra que no había maternidades, y la gente alquilaba habitaciones para poder casarse. Requisito que no se podía parir en la habitación, y si el niño daba la lata ya podían irse buscando otro alojamiento. La patrona no quería escándalos en casa, y allí estaba yo, llorona desde el primer minuto. Aquello llevó a mis padres a buscar otro alojamiento a las afueras de Madrid, en un barrio de lateros y basureros que era lo único que se podía encontrar. Estaba pensando que si Carlos Cano enviara un día la audiobiografía a La Ventana en 30 segundos, tendría que incluir que solo dejó de hacer periodismo gastronómico durante unos meses con motivo de la pandemia del COVID, recordando su otra vida como enfermero. ¡Qué momento! Sí, ahí en el Hospital de la Princesa. En el COVID, sí. Pero fíjate, en mi audiobiografía también podría contar que cuando llegué a la SER era un periodista que no tenía ni idea de cocina y Esther Bazán me dio la oportunidad de contar el rollo de cocina en el Hora 14 fin de semana. ¿El rollo de cocina? Sí. Y poco después, tú, Francino, me dejaste venir aquí los viernes con Paco Nadal a hablar también de gastronomía. A mí me daba terror que me preguntaras cosas que no estaban en el guión porque en ese momento yo no sabía nada de nada. Y Francino te las preguntaba todo el rato. He tardado 15 años. 15 años me ha costado venir aquí a La Ventana sin guión. Felicidades por el premio, Carlos, de gracias, verdad. Francino. Estamos muy contentos, ya ha sido un placer. Muchas gracias. Matías Valles, hasta la próxima semana. Recuerda que pronto nos abrazamos presencialmente, 8 de mayo, La Ventana en Mallorca. Perfecto, muchas gracias, un abrazo a todos. No lo borres de la agenda. Marta Delgado, hasta mañana. Hasta mañana, ¿no? Sí, mañana más. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.